pedirle que sea más piedra, porque no está en su naturaleza convertirse en una mejor piedra. Pero aún esa piedra, si ustedes se dan un viaje, un paseo por el mundo y regresan después de unos miles de años, van a encontrar que aquella piedra inclusive que tiene en su naturaleza el ser inamovible, aquella piedra ha cambiado de lugar. Entonces esto nos dice que aún las piedras, si se les da la oportunidad, tienen la posibilidad de cambiar. ¿Cuánto más un ser humano que tiene dentro de su ser la capacidad de pensar? Y lo digo esto porque esa capacidad de pensar y ese incentivo por el pensamiento crítico es lo que debemos nosotros como educadores intentar transmitir a nuestros estudiantes, a nuestros familiares, nuestras amistades, porque la labor del educador no está o no se limita apenas al salón de clases, sino que es una vida constante desde la salida hasta la puesta del sol. Antes de comenzar mi presentación, les voy a confesar algo y se los cuento porque sé que ustedes son discretos. Es primera vez que voy a hacer esto. Voy a intentar escribir una especie de discursito, no se preocupen que va a ser corto, unas 3-4 páginas, y porque con la intención de publicarlo después en alguna revista, y al mismo tiempo quisiera irlo ilustrando con algunas imágenes. Esto es un experimento probablemente peligroso, pero esperemos que no salgamos afectados acá. Sí. Bien, acá es la cosa. Básicamente de lo que vamos a hablar hoy en cuanto al incentivo del pensamiento científico en los jóvenes, primeramente vamos a intentar contextualizarnos en nuestro nicho social, ¿sí? Nuestra sociedad hondureña, mundial. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre la importancia de la toma de decisiones y por qué es importante aprender a cuestionarse correctamente y a poder decidir correctamente. Así como un pajarillo no va a atacar al otro solamente porque le cae mal o porque es negro, blanco o rojo, sino que lo hacen para poder tener una convivencia. No quiere decir que ellos no tengan diferencias, pero usan sus diferencias para resolver los problemas en conjunto, como seres pertenecientes al reino de las aves, ¿verdad? Entonces podemos trasladar eso y nosotros mismos intentar interiorizarlo como seres humanos para poder tomar las mejores decisiones que nos lleven a la resolución de problemas en nuestra sociedad, porque ese es uno de los objetivos principales de la educación y de la ciencia, saber o crear seres humanos que sepan resolver problemas. Bien, después vamos a hablar un poco sobre qué es eso de formar pensadores, qué es un pensador, qué es un científico, de dónde vienen, qué comen, cuánto valen. Tenemos que saber cómo se hace eso, cómo logra una sociedad, cómo sociedades avanzadas han logrado trascender y crear seres pensantes que contribuyen positivamente en su sociedad. Y una vez que tenemos pensadores, ¿cuáles son las consecuencias de realizar investigación en una sociedad? ¿Es algo bueno, es algo que queremos o solamente es un espectáculo? Y lógicamente vamos a intentar ver algunas conclusiones. Ok. La sociedad que tenemos, yo creo que todos concordamos aquí, no me van a dejar mentiroso, que se nos hace urgente cambios reales, encaminados a mejorar la problemática en la que estamos viviendo, encaminados a salvar nuestro pobre planeta de esa plaga que se llama humanitis crónica. ¿Sí? Vamos a comenzar a leer, dice el título de mi ensayo, Investigación científica, fomentando el pensamiento científico de los jóvenes. Como resumen, partiendo del hecho de que la educación es fundamental para el desarrollo y soporte de la sociedad, la educación científica en los jóvenes representa un paso adelante en la evolución colectiva hacia un mundo más justo, puesto que, a partir de la investigación científica, es posible no solo descubrir secretos o explicar nuevos fenómenos de cualquier naturaleza, sino que además la sociedad se vuelve más humana, superando dificultades mediante raciocinios diferentes. En este coloquio pretendemos mostrar nuestros esfuerzos como educadores y científicos para fomentar la ciencia en Honduras
en vías de lograr una sociedad más justa y racional y, por ende, un mejor país. Parte 1. Panorámica. Es una verdad probablemente indiscutible afirmar que nuestra sociedad hondureña, latinoamericana y mundial urge y amerita del pensamiento crítico científico de cada uno de sus miembros, sin distinción. En parte porque el pensar forma parte de nuestra naturaleza y por otro lado porque pretender ignorar la problemática mundial y local, heredada del siglo y milenio recién pasados, es más criminal que hacerse el desentendido ante una pandemia. Desde esta óptica es innegable la exigencia en la formación de un pensamiento congruente, como también es manifiesto que gran parte de nuestro conocimiento, entre comillas, o nuestro pensamiento es sesgado, distorsionado, mal informado y parcializado. Y dado que la calidad de vida en toda sociedad y lo que en ella se produce depende de la capacidad de pensar, el desarrollo del pensamiento científico se vuelve una necesidad evidente en sí misma, porque el científico, llamémosle el pensador, busca verdades, cuestiona las existentes, mejora el mundo. Aunado a lo anterior, si en el océano de la eternidad y en el concierto de los siglos asomó la posibilidad de que surgiera un ser pensante que diera cuenta de su propia existencia y descubriera secretos de la naturaleza, la sola idea de un ser que alcance lo mejor de sí mismo, que evolucione y mejore a la humanidad y que asentado en sociedad sea un modelo a seguir para la misma y un agente de cambio en su país, esta sola idea ya es digna de abrazarse y por tanto es menester cultivarla. Si esta idea tiene alguna posibilidad de realizarse, la tendrá solamente a partir del cultivo del conocimiento en todas sus ramas, siendo la característica principal del saber su capacidad de autogenerarse y regenerarse, puesto que el conocimiento compartido se multiplica. Pero una vez formado es difícil cambiarlo. En este orden de ideas, las labores del educador y el científico van entrelazadas y nunca fueron tan importantes como ahora para sostener a la sociedad. Fomentar pensamiento científico en los jóvenes es contribuir a crear pensamiento crítico. Se equivale con enseñar a pensar y al final es lo mismo que educar. Educar y formar pensamiento científico. Cuánta arrogancia en una sola frase. Pero difícilmente encontraremos mejor ocasión que esta para hablar de la relación entre ciencia y educación, encontrándose reunida una considerable comunidad de educadores y científicos. Segunda parte, la importancia de saber tomar decisiones. Muy a menudo los educadores nos encontramos con la misma pregunta: ¿cómo puedo yo contribuir a formar el país que todos queremos? Específicamente en Honduras y Latinoamérica, ¿cómo preparar a nuestros jóvenes para que tomen las mejores decisiones en aras del desarrollo de la región? ¿Cómo lograr una juventud con pensamiento científico? ¿Qué papel juegan la educación y la ciencia? ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad? Es decir, ¿por qué tendría que interesarnos? Frecuentemente, al cuestionarnos nuestra labor de educadores y formadores de opinión, nos encontramos con preguntas de este tipo, algunas de ellas profundas lo suficiente para conmovernos hasta la médula en nuestros principios y creencias, otras no tan profundas pero con alto sentido común, nos obligan a detenernos para hacer aquella pausa en el camino, esencial en la búsqueda de elevados objetivos. El caso es que una persona sometida al influjo de un proceso educativo de cualquier índole va creando conexiones neuronales, asociaciones mentales adquiridas, aprendiendo a diferenciar patrones y formando opinión, hasta que toda la información y las habilidades se juntan y logran formar una idea. Es decir, el sujeto crea. Este sujeto es diferente a uno que no haya pasado por un proceso similar o por ninguno, puesto que para hablar a nivel físico solamente, las conexiones neuronales o sinapsis que la educación proporciona son insustituibles y no hay otra forma de obtenerlas. El cerebro de una persona que sabe cálculo diferencial es diferente al de una persona que no lo ha aprendido. El número de conexiones entre neuronas en el cerebro de una persona que ha leído un libro de filosofía, psicología o pedagogía es mayor porque se ha creado pensamiento. Conviene recordar que independientemente del contenido específico aprendido,
Dichas conexiones neuronales quedan, junto con la experiencia de pensar, incorporadas a la persona como una parte íntima de su ser, prontas para utilizarse en la vida cotidiana, llevando el raciocinio a planos más elevados. Es decir, la persona aprende a tomar mejores decisiones como producto de una visión más amplia. Pero de aquí se desprende un problema gravísimo para la sociedad y una responsabilidad enorme para el educador. ¿Cómo lograr que tales decisiones sean las correctas? Es decir, cómo eliminar las concepciones propias y los dogmas personales para evitar que influyan en la toma de esa decisión por parte del alumno. O cómo enseñarle al alumno a ver que su decisión está basada plenamente en algo real y correcto. La ciencia, como todo lenguaje bien formado, posee conocimientos distintos en épocas distintas. En el lenguaje de Foucault, cada época tiene su episteme, o sea, una forma distinta de ver al mundo. Compete a nosotros formar el carácter crítico del alumno para discernir lo correcto de lo que no lo es, pero dado que poseemos maneras de pensar diferentes, se hace complicado comprender otras maneras, y es por ello que necesitamos crear una base de conocimientos para que el joven pueda percibir las cosas de forma diferente, y así estar en condiciones de percibir el discurso intelectual y cultural de su época, contrastarlo de manera objetiva con los correspondientes de otras épocas y saber identificar cuando está ante una manipulación de la verdad mediante lenguajes jactanciosos o faltos de mesura. Aquí voy a hacer una pausa porque básicamente yo a mis alumnos me gusta incentivarlos o tal vez meterles miedo para que aprendan cuestiones tal vez abstractas como el cálculo o cuestiones de integrales. Yo les lanzo un anzuelo y les digo que cuando ellos aprendan a integrar, por ejemplo, van a poder conseguir mejores novias, por ejemplo, les digo a los muchachos. Les digo a las muchachas, ¿usted cómo se considera en el amor? Por lo general en Honduras, la mayoría de las chicas dicen, ay, pues me ha ido mal, que he tenido mala suerte, no sé qué me ha ocurrido. Y yo le digo, ¿sabe por qué? Porque usted no sabe integrar, no sabe cálculo. Cuando usted aprenda cálculo va a ver que usted va a aprender a tomar mejores decisiones. Si ha tenido 5 novios y a los 5 novios le ha ido mal, no se le pudo ocurrir a usted que con llamarse Brian, como dicen en las redes sociales, ¿verdad? Con andar manejando una mototaxi y andar con una gorra para un lado, no se le pudo ocurrir que era una mala decisión. Dejando de lado los estereotipos, ¿verdad? Pero es una forma de hacerles ver a los estudiantes el carácter práctico inmediato del aprendizaje. Y esto, yo no creo estarme alejando de la verdad cuando yo le digo esto a mis estudiantes, porque yo estoy seguro que hasta el hecho de leer un recorte de periódico lo hace a uno pensar. Cuando yo era niño, yo le preguntaba a mi abuelita, yo crecí con mi abuela materna, ella era analfabeta y yo crecí en un lugar que no había ni siquiera luz eléctrica, y yo salí corriendo porque yo leí en un periódico. Yo no había entrado a la escuela, yo estaba leyendo que decía, el agua es muy importante para la vida y la naturaleza. Y aquello me llamó la atención en el periódico y yo fui corriendo a preguntarle a mi abuelita qué era el agua. Y ella me explicó que el agua era algo que Dios nos había dado y que era necesario porque era algo importante seguirlo y respetarlo porque Dios nos lo había dado para convivir. Y yo me quedé con eso hasta que me di cuenta que el agua era agua, ¿sí? Pero esa misma equivocación que yo tuve y la mala explicación que mi abuela me dio, no porque ella quisiera darme, sino porque era lo que estaba a su alcance, me hizo a mí reflexionar y comprender el papel también del educador, inclusive en nuestra familia. Entonces, por eso, yo considero una buena trampa, un buen anzuelo, lanzarle cuestionamientos de ese tipo a los estudiantes para poderlos atrapar y hacerlos llevar a mejores raciocinios. Bien, ya hablando de eso, vamos a pasar a la tercera parte, que es formando pensadores. O sea, ¿qué métodos han distinguido a las grandes sociedades o a esos grandes pensadores que han crecido en sociedades a veces también tanto o más caóticas que las nuestras? O sea, ¿qué hizo que Albert Einstein fuese o llegase a ser a hacer lo que hizo, viniendo de una sociedad como la alemana? ¿Qué hizo que Paulo Freire, viniendo o viviendo en un caos de dictadura en Brasil, pudiera llegar a pensar en la educación como algo
como una revolución liberadora. Bien, pues para quien quiera saber la respuesta, les voy a decir que no la tengo, pero vamos a intentar descubrir algunos patrones. Parte 3, formando pensadores. No existe una fórmula mágica para aumentar el número de pensadores en una sociedad. Pero algunos libros de texto y cierta experiencia personal nos dicen que hay algunos criterios que pueden seguirse para aumentar la probabilidad de lograr obtener mayor número de científicos, filósofos, pedagogos y demás. Primero, base familiar. La primera escuela del pensador o científico es el hogar, por lo que es deseable y de extrema importancia que éste crezca al interior de una familia con elevada educación y con sobriedad de carácter, porque en ella el niño aprende valores familiares y principios morales, sensibilidad humana y amor por el prójimo, responsabilidad, convivencia en armonía y respeto por la naturaleza. La familia es una demostración clara de que nacemos humanos, pero nos convertimos en personas mediante el cumplimiento de funciones responsables en la sociedad. Otro punto importante en la formación del pensador científico, o digamos un pensador, una persona con pensamiento crítico, son las lecturas. Pues es sabido que leer aumenta los niveles cognitivos, pero además proporciona sensaciones de placer difícilmente alcanzables por medio de otras actividades. Leer un libro representa la libertad ansiada por el humano, una ventana al universo. Las lecturas deben ser diversas y constantes. El educador debe incentivar la lectura en sus hijos y en sus alumnos y amistades, buscando que en la medida de lo posible no se vea como una imposición, sino como algo grato a los sentidos. Cuando uno descubre un libro, alguien dijo que el solo descubrimiento de un libro podría cambiarle la vida a un hombre. Y nosotros como seres humanos vivimos presos en un granito de arena en el universo, somos prácticamente nada comparados con las distancias que hay en el universo y con los espacios temporales que hay. Pero aún dentro de esa prisión que tenemos de espacio y de tiempo, también existen otras prisiones más abstractas, que son las prisiones del pensamiento, que nos llevan a encerrarnos en sofismas y abstracciones horribles que a veces nos afligen. Pero a veces tenemos prácticamente al alcance de nuestras manos la salida a todos esos problemas, y es un libro. Un libro puede representar un viaje mejor que cualquier otro viaje que podamos tener al país más hermoso del mundo, que ustedes puedan imaginarse. No se le compara a veces con un viaje de la comodidad del sofá hacia los confines del universo. Por eso es que es importante que fomentemos la lectura en nuestros estudiantes y que nosotros mismos también demos el ejemplo intentando leer, no por obligación pedagógica, sino por el simple hecho de tener el placer de aprender. Otro punto importantísimo en cuanto a la formación de pensadores es que el educador, el científico, la persona de pensamiento sobrio tiene que buscar por todos los medios de alejarse del cáncer del pensamiento, que es el dogma. Es de sobra sabido que nuestro pensamiento posee fallas, nuestro saber no es absoluto y lo poco que sabemos en su mayoría ha sido mal aprendido, y aunque fuera correctamente aprendido, es muy probable que no sea verdadero, y esto no podemos ignorarlo y debemos mantenerlo siempre presente. Bajo estas condiciones, resulta fácil caer en la trampa del dogmatismo, desde cuya posición se vuelve complicado cuestionarse. De esto a diario vemos ejemplos, muchas veces con malicia premeditada. Cuestiónese el lector o quien escucha en este momento, ¿cuál le gusta más entre las marcas de 2 bebidas gaseosas? 2 comidas rápidas, ¿cuál prefiere? 2 equipos de fútbol nacionales, ¿cuál prefiere? Olimpia. Ok, Olimpia Motagua, ¿cuál prefiere? 2 equipos de fútbol extranjero de España, ¿cuál prefiere? Barcelona o Real Madrid. Usted es quien decide. Decida, usted, Barcelona, Real Madrid, Coca-Cola o Pepsi. ¿Qué prefiere? ¿Un partido político o el otro?
¿Elección o reelección? ¿Hacemos la reelección nosotros vía decreto o vía consulta popular? Adelante, usted es libre de elegir. Y así vamos en la sociedad creyendo que somos nosotros quien toma las decisiones en nuestra vida, cuando solamente somos víctimas de nuestras propias pasiones y esclavos de las circunstancias. Por eso es necesario que aprendamos a que nuestros jóvenes crezcan libres de este tipo de lepras. Lo siento, no debía hablar de política, ya me vinieron a correr. Ok, no estoy hablando de política, solamente es un ejemplo. Ok, ya aterrizando de nuevo, no es un deber para nosotros contribuir a fomentar un pensamiento alejado de cualquier tipo de dogma. De situaciones hipotéticas como las arriba mencionadas, se desprende la necesidad de que el educador y científico en su labor de formador de opinión en jóvenes se despoje de todo tipo de dogmas, hasta donde la conciencia propia se lo permita, para cumplir con su deber ético de educar sin deformar la percepción de la realidad, por más seguros que se esté de tener la razón en lo que se afirma. Es imperativo recordar que estamos tratando de que el joven aprenda a pensar como científico, para que pueda tomar las mejores decisiones y con ello que la sociedad se fortalezca y disminuya el dogmatismo. Basta de fomentar divisiones religiosas y políticas al interior de un centro de estudios, lo cual no quiere decir que no se deba abrir puertas y ventanas para ellos, pero en su debido lugar y tiempo. No más linchamientos intelectuales entre grupos con ideas contrarias, actuando a la manera de cofradías de épocas ya superadas. Es menester que se proteja a quien piense diferente. Dicho en otras palabras, no más intelectuales encostalados en las universidades. Otro punto importante, educar con el ejemplo. En nuestro caso particular, hacerle ver al alumno que es posible hacer ciencia en Honduras. Cuando yo era niño, yo crecí creyendo que Albert Einstein, Stephen Hawking y todos esos tipos científicos eran algo utópico, era algo de cine. Nunca me imaginé que yo podría llegar a ser uno de ellos. Nunca imaginé que yo podría tener publicaciones en revistas científicas. Jamás me lo imaginé. Ahora me doy cuenta, con 30 y tantos años ya encima, de que mucha gente en los pueblos continúa pensando de la misma manera y se admiran cuando saben que uno es científico, que estudia física, que tiene el mismo grado que Albert Einstein o que Stephen Hawking, grado académico por supuesto, y la gente no lo cree porque el estudiante todavía no cree que él pueda lograr algo. Todavía no sabe que sí sabe, y ese es nuestro deber, hacerle ver. Entonces, para educar con el ejemplo, tenemos que leer sin parar, informarnos, hacer preguntas retóricas, proponerle ideas y no cohibir las suyas, cuestionarlo y hacerle cuestionarse y aceptar que muchas veces el alumno puede tener ideas mucho mejor que las nuestras. Pero sobre todo, para esto es necesario no dejar nunca de usar el don de la humildad. Si le hablamos de un libro, que sea de su contenido, no de lo grandioso que somos por haberlo leído. Si hablamos de temas sumamente específicos y de árido acceso al entendimiento, hay que hacerle ver que aunque aquello sea difícil de comprender, si se esfuerza, él también puede hacerlo. El aprendizaje de cuestiones abstractas no es privilegio de unos cuantos elegidos de los dioses. Y por último, paciencia. Espere y no se desanime. Si uno tan solo de sus estudiantes presta atención a su ideal, su esfuerzo como educador no ha sido en vano. De la misma manera en que no puede juzgarse ni castigarse la ignorancia, no puede culparse a nadie por ser o no ser lo que es o no es. Así tampoco puede juzgarse al alumno por no saber. Esto en cuanto a los puntos para formar pensadores. Me voy a saltar un punto más porque ya me amenazaron con meterme preso. Entonces voy a saltarme a la parte final ya, que son las consecuencias de hacer ciencia. Posiblemente voy a publicar esto, vamos a publicarlo en algún lugar y vamos a poderlo leer íntegro a quien esté interesado. Consecuencias de hacer ciencia. Primer lugar, basándose o enfocándose en el individuo. Hay un rescate del individuo.
puesto que a través de la ciencia se tiende un puente para el joven, desde el camino del crimen hasta la vía del pensamiento, básicamente en nuestra sociedad. O como lo diría el sabio Valle, o José del Valle, la ilustración es el origen del bien y la ignorancia es el origen del mal. Nosotros debemos aspirar a tener una sociedad con encabezados o titulares como este. Acalorada discusión sobre la filosofía de Kant termina en tiroteo sangriento. Una discusión sobre literatura acaba en asesinato. Discutiendo sobre poesía y otras cuestiones. Claro que esto es una broma de mal gusto, ¿verdad? Porque en el fondo, una persona educada lo máximo que puede llegar a hacerle a usted es decirle una palabra hiriente, siempre bajo el límite de respeto a la moral y las buenas costumbres, ¿verdad? O decirle un sarcasmo, hacerle una proposición diferente, pero no va a llegar al hecho de agredir, ¿sí? Bien. Otro punto también importante, aparte del individuo, es la riqueza social. La sociedad se nutre de la labor científica en el día a día, sea por conversaciones, puntos de vista, opiniones y contrastes, sea en la vía pública, en cafés o en el vecindario. Hay una riqueza cultural involucrada y esto lleva a un mejor aprovechamiento de los recursos que conducen al progreso. Y en este punto también tenemos el progreso social. A través de la investigación científica, el desarrollo de nuevas técnicas y los descubrimientos se logra el fortalecimiento de la noción, es decir, la conciencia de la sociedad se robustece con la investigación. La ciencia también representa un camino hacia la paz. Siendo la búsqueda de la verdad el objetivo principal del científico, las discusiones acerca de la veracidad de una proposición se realizan trasladando los argumentos hacia abstracciones superiores alejadas de creencias personales, y este posiblemente sea un camino hacia el diálogo que conduce a la paz. Avance como humanidad. Al responder preguntas fundamentales, establecer nuevos paradigmas y en muchos casos encontrarse con nuevas preguntas, la humanidad avanza hacia nuevas estaciones en el camino de explicar su propia existencia y la del universo. Y esto, específicamente, lo cumple la ciencia, hablando de ciencia como el saber general que involucra a todos los demás saberes. Un último punto más para generalizar, que es la esperanza de la vida frente a la eternidad. Si de alguna manera surgió la vida y un ser pensante en el universo, es probable que de la misma manera desaparezca, puesto que, así consiga la vida aferrarse a la existencia por muchos billones de años, o tantos años más como quisiéramos, esa cantidad de tiempo es insignificante frente a la eternidad, por lo que lo más probable es que desaparezca el pensamiento en el universo. Es decir, la vida lucha contra la nada por un puesto en la eternidad, pero si tiene al menos una ínfima posibilidad de ganar esa batalla, la ciencia representa una herramienta grandiosa. Conclusiones, ya para concluir. Debemos recalcar algunos puntos esenciales en la labor de investigación en la educación. No puede haber progreso sin educación y sin investigación científica. Y eso casi es un axioma. Para formar pensadores es necesario encaminar esfuerzos institucionales para facilitar el acceso a la educación. El educador se enfrenta a la ardua tarea de enseñar a pensar y a aprender desde una perspectiva neutral que disminuya el riesgo de sesgo en el pensamiento. No debemos ignorar que cada visión del mundo debe ser personal, así que cada pensador debe estar preparado para afrontarla. Toda idea debe ponerse bajo sospecha, no podemos permitirnos creer en verdades absolutas. Buscamos descubrir el sentido de los seres y de las cosas, pero también buscamos convivir mejor en comunidad. Por tanto, este debe ser un objetivo central en la ciencia. Si el alumno logra ver posibilidades donde el común decía que no existían, nuestra labor ya ha sido recompensada con creces. Sobre el avance de la ciencia en Honduras, nuestra percepción es que estamos mal, pero vamos bien. Quiero finalizar aclarando que lo arriba expuesto representa apenas opiniones personales, puntos de vista y aseveraciones y conclusiones que no necesariamente son verdaderas.
pero que nacen del anhelo genuino de contribuir positivamente en nuestra sociedad. Dicho en otras palabras, estos puntos de vista no son necesariamente verdaderos, pudiendo cualquier persona interesada contribuir a mejorarlos o inclusive a sustituirlos por proposiciones más consistentes. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Josué Molina y su tiempo para brindar sus conocimientos en materia de investigación científica en educación. Es por eso que la coordinación de la Unidad de Gestión para la Investigación Científica de Pedagogía, a través de la licenciada Jamie Ochoa, hace entrega del pergamino de reconocimiento al doctor Josué Molina. Bueno, queremos agradecer como Departamento de Pedagogía la participación del doctor Molina en esta conferencia. Agradecemos siempre el apoyo que tenemos de la Universidad de Zamorano. Esperamos que siempre nos sigan apoyando, doctor, ¿verdad? Quiero leer lo que dice el pergamino: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Humanidades y Arte, Departamento de Pedagogía y Ciencias de la Educación, Unidad de Gestión para la Investigación Científica, UIGIC Pedagogía, otorga el presente reconocimiento al doctor Josué Danilo Molina por su aporte invaluable al desarrollo del segundo simposio de investigación del conocimiento a la acción como conferencista nacional. Así es que le damos un fuerte aplauso y agradecemos su apoyo. Gracias. Mucho gusto.